Sí, ya, sí, sí. Muy bien, ahorita sí, el sound ausmachen. Sí, ahora no hay eso, ¿no? Bueno, estamos grabando. Muchas gracias, herzlich willkommen zu unserer kleinen spontanen Pressekonferenz. Bienvenidos a nuestra rueda de prensa que ha sido organizada bien espontáneamente. Herzlichen Dank erstmal an die Evangelische Allianz, der für die freundliche, schnelle Verfügungstellung des Raumes und die freundliche Unterstützung. Gracias porque el festivo estaba comunicando para presentar y iniciar eso hace 2 días. Así que estamos bien apretaditos. Ja, wir sind hier heute zusammen, es geht um Kuba. Wir haben diese Pressekonferenz mit dem Namen versehen, fällt bald das Regime auf Kuba? Eine Frage, die natürlich nicht einfach zu beantworten ist und die natürlich für viele Menschen sehr viele verschiedene Ebenen mit sich zieht. Hemos llamado esa rueda de prensa si el régimen se va a caer pronto en Cuba, y eso no es una pregunta simple, es algo bastante complejo, pero para empezar una conversación y en una situación grave como ahora, creo que es un nombre interesante, porque ya es tiempo de hablar de la caída del régimen. Ich habe gesagt, dass das jetzt natürlich schon zu einer Zeit ist, an dem man auch aktiv mit einem Fall des Regimes rechnen kann und eben auch mit der Frage umgehen muss, wie es dann weitergeht. Darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Queremos hablar sobre eso con nuestros huéspedes aquí. A mi lado Diana Luna, zu meiner Linken Diana Luna, Referentin Lateinamerika der Friedrich-Naumann-Stiftung. En español es Asesora para América Latina. Asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann. Tenemos con nosotros José Daniel Ferrer, ex prisionero político y fundador del movimiento de derechos civiles en Cuba, UNPACO. Yo, José Daniel Ferrer, ehemaliger politischer Gefangener auf Kuba und Gründer der Bürgerrechtsbewegung UNPACO. Con nosotros también Legren Vélez. Legren Vélez es el presidente de la Organización de Derechos Humanos Menschen de Cuba. Legren Vélez ist der Vorsitzende der kubanischen Menschenrechtsorganisation hier in Deutschland, Menschen aus Kuba. Und dann auch noch mit uns Javier Armando Calafat, presidente de la Organización Non Gubernamental Prisoners Defenders. José Javier Armando Calafat, Präsident von der NGO, der Nichtregierungsorganisation Prisoners Defenders, die sich insbesondere auch sehr stark um politische Gefangene auf Kuba kümmern. Ja, wir möchten beginnen mit unserem wichtigsten Gast. Queremos empezar con nuestro huésped más importante, con José Daniel Ferrer, que por años estaba en la prisión en condiciones inhumanas y que nos va a contar sobre la situación de él y de muchos otros presos políticos en Kuba hoy en día. Wir werden anfangen mit José Daniel Ferrer, der mehrere Jahre seines Lebens in unerträglichen, unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis gelebt hat. Und er wird uns jetzt berichten von seiner Situation und der sehr vieler politischer Gefangener heute in Kuba. Gracias, Valerio. Gracias a todos los pacientes. Saben, cuando tengo un mapamundi detrás, automáticamente me acuerdo de la primera vez que me detuvieron. Me detuvieron precisamente para hacer un chiste, una broma, sobre el proceso electoral en Cuba. Estaban votando, mi madre lloró cantidad porque mi hermano y yo dijimos que íbamos a participar más en aquello. Era una votación extraordinaria porque no habían delegado del Poder Popular en el barrio. Y fue a mediados de 1992. Dijimos que no íbamos, y mi madre empezó a llorar, y que si ustedes no van, me van a votar del trabajo, imagínense ustedes. Y tuvimos que ir bajo presión de mi madre, no de la policía política, que habíamos dicho que no iba. Y como estaba tan molesto por haber ido por complacer a mi madre, cuando salí, cuando iba saliendo había unos mapas y le digo a la conserje del aula de la escuela donde estaba el electoral. Le digo, ¿me puede regalar el mapa ese?
Me dice, ¿para qué lo quiere? Le digo, para ver para dónde me voy, porque estoy cansado ya de todos los shows que ustedes siempre montan aquí. Y al día siguiente me allanaron la vivienda un capitán de la policía política con 2 de la PNR y 2 testigos. Y lo único que encontraron en mi casa fue un mapa. Yo coleccionaba mapas y equipos de laboratorios de química, Bickel, Probeta, tuvo un ensayo y me recogieron todo aquello y me pusieron 60 pesos de multa. Y no voy a negarlo. Me pusieron un acta adelante que decía que yo no iba a hacer más chistes ni iba a hablar más de manera negativa de la revolución. Y no me da pena estar firme, dije, no, pero yo hablar más de esas cosas. Eso había sido un error, yo me había equivocado. No voy a decir porque me ganaron, sino posiblemente. Era la primera vez que tuviera preso. Exactamente, y así fue como que. Pero bueno, esa va a ser el tema de la cubanidad de los países. Eine kleine Anekdote über eine aber nur eine kleine Anekdote. La situación actual que vive Cuba es la peor en nuestra historia, no en nuestra historia como república. Yo creo que desde que Cristóbal Colón llegó para en 1492 hasta la fecha, una situación más dramática que la que tenemos en estos momentos. Estamos hablando de miseria extrema. Estamos hablando de miseria extrema al punto de que cálculos conservadores, estudios conservadores lo ubican en más del 85% de la población que está sufriendo miseria extrema. El hambre afecta a un número también considerable de cubanos, sobre todo ancianos que viven de míseras pensiones, muchos niños, familias vulnerables enteras que padecen desnutrición. Y esa combinación fatal que es el hambre y la desnutrición que produce el hambre y las enfermedades mal atendidas y sin medicina, están matando a ancianos en la calle, en sus casas, en sus hogares, en sus habitaciones, amanecen muertos. Y eso generalmente en muchos casos ni siquiera hay estadística, porque se murió fulano, como es un ancianito, pues bueno, es obvio que por ley natural de la vida los ancianos están más propensos a fallecer que una persona joven, pero está matando el hambre, la falta de atención médica, la falta de medicina. El régimen, obvio, dice que toda esa situación tan crítica, tan trágica, tan lamentable es culpa del embargo estadounidense, pero la realidad es que la primera culpa, la principal culpa la tiene el régimen por las políticas equivocadas que le han impuesto al pueblo cubano durante décadas. Las políticas económicas del régimen han sido siempre políticas fallidas. Y el régimen es enemigo, como todos sabemos, de que el ciudadano prospere. El régimen necesita que la población sobreviva en el umbral de la miseria para que así le resulte fácilmente controlable, ¿no? Un ser humano que lidia diariamente con la búsqueda del sustento básico, obvio que es más fácil de controlar que una persona que tiene resueltas sus necesidades elementales. En medio de esa situación tan trágica, vinieron a incrementarse, que no son una cuestión nueva, ya tienen bastante tiempo, los largos apagones, la crisis energética que últimamente está dejando sin energía eléctrica a 2/3 de la nación. Están teniendo déficit de generación eléctrica hasta de 2.000 megawatts. La nación que generalmente el consumo está sobre los 3.000 y tantos megawatts diarios. Ante el hambre, los apagones, la crisis de transporte, la crisis de la salud, la falta de medicina, la crisis de la vivienda, el cubano que sale a protestar generalmente corre el riesgo de terminar en la cárcel, de terminar en prisión. Y cuando terminas en prisión, no estamos hablando de una prisión en Alemania, no estamos hablando ni siquiera de una prisión en Costa Rica o en Uruguay, estamos hablando de prisiones que tienen mucho parecido, que hayan pasado ya más de 80 años, con campos de concentración en la Alemania nazi o con el Gulag soviético. Y no es un invento que nos hemos hecho, son las imágenes las que hablan. Este es un caso de un preso político, pero como este, muchos presos políticos y miles de presos comunes actualmente en Cuba. Alexander Díaz Rodríguez salió de la cárcel
hace un mes y medio, salió el día 12 de abril, del pasado mes de abril, y cuando entró en julio del 2021 a prisión por participar en las protestas de esa fecha, de ese verano, Alexander estaba físicamente así y salió de prisión en ese estado. Un segundito para traducir. Oh, Más breve. Also, laut José Daniel Ferrer ist die Situation auf Kuba die schlimmste Situation, wenn man es so vergleichen kann, mehr oder weniger seit Kolumbus, was die humanitäre Krise angeht. 85% der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Es gibt massiv sehr viele Mängel in vielen Bereichen. Alte Menschen sterben quasi in den Straßen aufgrund medizinischer Unterversorgung. Das Regime sagt, es sei alles Schuld der US-Blockade, aber in Wahrheit ist es die falsche und systematisch falsche Politik über Jahrzehnte der Castro-Regierung. Warum geht es den Menschen so schlecht? Für das Regime ist es einfach, wenn das Volk gerade so alles zum Überleben hat. Denn dann ist es einfacher zu kontrollieren. Dazu kommen massive Stromausfälle, die bis zu 2/3 der Bevölkerung betreffen. Wir haben also insgesamt massiven Hunger, Medizinmangel, Stromausfälle. Wir haben Wohnungen, die zerfallen, weil die Bausubstanz zerfällt. Wir haben einen Mangel an Medizin und eigentlich alles, was eine zivile Infrastruktur benötigt. Wer protestiert, landet im Gefängnis. Und die Gefängnisse sind nicht so, wie wir sie uns in Deutschland vorstellen. Und er hat den Fall von Alexander Díaz Rodríguez genannt, der vor einem Monat aus dem Gefängnis gekommen ist. Er hat uns Bilder gezeigt. Er wurde aufgrund der Proteste, Beteiligung am 21. Juli 2021 festgenommen und hat, wie wir soeben gesehen haben, also massiv Gewicht verloren aufgrund der Unterversorgung im Gefängnis. Cuando el activista o el ciudadano que protesta contra las terribles condiciones en que sobrevive ingresa a prisión, repito, no solamente es el estar privado de libertad, van a sufrir hambre extrema, violencia constantemente, en la medida en que se mantenga firme en sus ideas de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia y de defender un cambio político en Cuba, pues entonces lo van a hacer objeto de golpizas, de torturas físicas y psicológicas. Cuando digo tortura física, por poner un ejemplo entre muchas, está la que puedas estar amarrado pies y manos, esposado con las manos y los pies unidos a la espalda durante un día, 2 días, tirado en una celda hasta que implore perdón por haber protestado, por haberte quejado, por haber dicho que te estás de hambre. Y cuando digo tortura psicológica, el tipo de tortura psicológica o los tipos de tortura psicológica son tan variados que pueden consistir en privarte, en confinarte en una celda en solitario durante meses, no dejarte tener contacto ninguno con tu familia, ni visita, ni llamada telefónica, ni correspondencia, el estar generando presión psicológica todo el tiempo, el generar falsa información de que se te murió un familiar, que se murió tu hijo, que tuvo un accidente, porque quieren que tú implores, que quieres comunicarte con la familia y que tu actitud rebelde o firme la vas a deponer, la vas a concluir. Está también el hacinamiento, a que este es un ejemplo de los escasos y terribles alimentos que el régimen da a los presos en las cárceles cubanas, muy pocos, de pésima calidad y muchas veces en estado de descomposición. Cuando llegan estos llamados picadillos a la cárcel, se supone que es el plato proteico. Esto es hecho generalmente de una mezcla de desperdicios del ganado mayor, del ganado vacuno. La carne se lo comen los dirigentes o la venden en los hoteles, la llevan a los hoteles del turismo. Las vísceras, los intestinos lo muelen con un poco de harina, cualquier cosa. Cuando llega a la pensión el primer día, es de pésima calidad, es muy malo, pero al menos está fresco. Al segundo día ya empieza a sentirse ácido, al tercero y al cuarto, porque no tiene refrigeración generalmente. El hedor es tal que cuando le están cocinando los buitres, que en Cuba le llamamos aura tiñosa, vuelan encima del penal como que están buscando un animal muerto, el olor que sale de la cocina del penal.
Eso es lo que le ofrecen a los presos. El hacinamiento, la cantidad de hombres en un local reducido es terrible. Las temperaturas generalmente muy altas por la falta de ventilación, son prisiones la mayoría construidas según esquemas soviéticos, que para un país tropical el nivel de ventilación es pésimo, es terrible. Las chinches pululan, abundan en todas las cárceles del país y pudiese parecer que se trata de algo que ocurre en una nación en crisis total y que no es culpa o que no es la política del régimen de que abunden estos insectos tan molestos en la cárcel, pero sí lo hacen a propósito. Yo personalmente me ofrecí para pedir productos para fumigar en la prisión de Margarita y me dijeron que no se podía fumigar. Y digo, entonces, estos insectos tienen que convivir con nosotros y no dejarnos dormir con la pechilla. Hicieron así, que bueno, no nos preocupa, no nos interesa, a nosotros no es a quienes nos afectan. Esto de la desnutrición es forzado. Yo caí en prisión entre las 4 ocasiones que estuve en prisión. En 2019 llegué a prisión pesando 98 kilogramos de peso. Y en 6 meses salí de prisión y cuando me miré en el espejo, no me había visto en el espejo en 6 meses. Yo mismo me asusté. Cuando me vi en el espejo salí en ese estado. Había perdido casi 30 kilogramos de peso en 6 meses. Es profeso, no me dejaban pasar alimentos suficientes, me dejaban pasar un poco de alimentos que no me daba para nada y querían que yo me comience obligatoriamente, como le hacen a todos los presos políticos, estas cosas que siempre me negué a comerme. Por negarme a comer estas cosas, cuando ya supieron que yo me aceptaba irme del país, quisieron, y cuando explico mi caso podemos explicar el de otros a quienes se lo han hecho similar. No es un caso, nunca son casos aislados, aunque usemos un caso para poner el ejemplo. Quisieron sacarme de prisión completamente humillado, completamente rendido, y yo me negué en todo momento. Comenzaron el día 25 de junio del año pasado a golpearme diariamente para obligarme a ponerme el uniforme de preso común, porque tampoco permiten que el preso político se distinga del delincuente común. Quiere que te vistas igual y que todo el mundo te vea como un delincuente común, como alguien que pudo haber robado, violado, asesinado, haber cometido cualquier delito grave. Como siempre me negué a ponerme el uniforme de preso común, como siempre me negué a pararme firme ante la presencia de los militares y a comer esos alimentos del penal, pues ellos quisieron que yo, antes de salir de prisión, no pudiese contarle a nadie que salí sin ponerme nunca el uniforme, que salí sin pararme firme delante de los militares y que salí de prisión sin haber comido esos alimentos. Para lograrlo buscaron delincuentes comunes. Eso lo usan constantemente con todos los presos políticos. Incluso han ocurrido en los últimos meses violaciones sexuales a presos políticos, jóvenes presos políticos del 11 de julio han sido violados por los peores delincuentes que existen en el sistema penitenciario cubano. El día 25 lo trataron de hacer desde principios de mayo. No le dio resultado porque los 2 delincuentes comunes que habían buscado para obligarme a ponerme el uniforme, a comerme esas cosas y a ponerme de pie, no se atrevieron a atacarme y dijeron que no lo iban a hacer. Buscaron 6 más. Estos 6 más lo buscaron después de varios intentos, terminaron, no encontraban delincuentes, porque cuando siembras, recoges gratitud, y los delincuentes decían que contra mí no iban a actuar por varias razones. Una, que yo no me había metido con ellos; 2, que yo los defendía; 3, que yo les daba comida en Santiago de Cuba a familiares de muchos de ellos. Esa era la defensa principal que teníamos. La preocupación constante por la población era la gratitud principal de muchos de esos delincuentes. Como no encontraban a quién usar, empezaron a ofrecer a los peores delincuentes en diferentes cárceles, fueron haciendo el ofrecimiento: el que cumple una misión contra un contrarrevolucionario peligroso que tenemos en la cárcel de Malbec, le vamos a liberar por libertad condicional, le vamos a dar una serie de beneficios. Encontraron 6 primeramente. Cuando estos 6 llegaron y los vi, no me parecieron humanos. Estoy hablando de individuos que, de verlo, el rostro marcado por heridas, y por cada una herida que ellos tenían en su historial 20, 30 heridos y 2 y 3 asesinados. Cuando estos individuos llegaron y les dije que lo que hiciesen contra mí,
lo pensasen bien porque yo me iba a defender y si era necesario iba a morir matando, pues entonces buscaron 5 más. Ya no eran 6, ahora eran 11. Y por último eran 13, porque 2 que se negaron primero, que estaban allí, cuando estos entraron dijeron que el que no me golpease o me sujetase iba a ser golpeado también. Y así nos estuvieron golpeando desde el 25 de junio hasta el 5 de julio diariamente. Te paras, no me paro, te pones el uniforme, no me lo pongo, me lo ponían a la fuerza, cuando me lo quitaba o lo rompía, empezaban a golpearme. Y al 10º día me había declarado en huelga de hambre desde la primera golpiza de esta última temporada, porque ya me habían golpeado en muchas ocasiones anteriormente. Y al declararme en huelga de hambre, como a los 5 días, me hicieron tragar leche. La presión no le da leche a nadie, eran de los alimentos que me llevaba mi esposa. Tomaron leche, la prepararon, le hicieron tragar apretándome el cuello, tocándome la nariz, un embudo, y me hicieron tragar la leche. Y cuando me soltaba, como estoy en huelga de hambre, protestando por lo que me han hecho, lo vomitaba. Y como lo había hecho 2 veces, el día 5, disculpen, el 10º día de julio, le dijeron a mi familia que me llevara alimentos. Me habían robado todos los alimentos, mandaron a robarme todos los alimentos. Y le dijeron a mi familia que me llevara alimentos, a mi esposa, que yo iba a comer. Se supo que yo estaba en huelga de hambre en el exterior y ellos querían romper esa noticia de que yo estaba en huelga de hambre porque eso genera solidaridad y ellos no querían solidaridad. Cuando digo yo me refiero a los carceleros y al régimen que es el que está detrás de la sanción. Y yo rechacé los alimentos, le dije, pues, no voy a comer, yo soy en huelga de hambre, me están golpeando, me están guiando, me están torturando y no voy a comer. Cuando dije eso, ellos me tumbaron la visita, se acabó la visita, éntrenlo. Y esa misma tarde me dieron la novena golpiza. Después que me golpearon, me sacaron frente a una cámara, me tiraron en el piso, me sujetaron 8 delincuentes comunes, 2 me taparon la nariz, me apretaron el cuello. Cuando abrí la boca para respirar, me introdujeron un palo violentamente en la boca. Y después que tenía el palo en la boca, con un embudo que hicieron de una botella plástica más ancha que esta, con este grosor, picaba, me metieron el embudo en la boca y me echaron 1 litro, casi 1 litro de una sopa en estado de putrefacción, de composición. Era algo peor que esos que se ve, con un olor terriblemente repugnante, con un mal olor tremendo, en estado de decomposición, con un picadillo en estado de decomposición. Le decía, ese día me rendí, no voy a contar la historia y seguir de valiente. ¿Por qué? Porque mi plan, termino la idea para que pueda concluir. Mi plan era cuando me suelten, cuando me liberen, vuelvo a botar lo que me han introducido en mi estómago, que me tenía al borde de la locura, porque yo no acepté nunca esos alimentos por una cuestión de dignidad. Yo puedo comer una comida en estado de decomposición porque me quieran obligarlo a hacer. Y cuando estaba yo pensando en eso, la orden fue clara y precisa, sin lugar a dudas. Si lo vomitan, lo recogen y se lo vuelven a echar. Y si lo vuelve a hacer, lo vuelven a recoger y se lo vuelven a echar. En ese momento decidí dejar que me pusieran el uniforme. Me paré para el recuento y fingí como que me iba a comer sus alimentos. Obvio, terminé comprando a esos mismos delincuentes comunes que usaban contra mí porque tienen muchas necesidades sus esposas, sus familiares. Y entonces ellos me robaban los alimentos por orden de la policía política, pero después me lo iban devolviendo de poquito en poquito ocultamente. Y así pude sobrevivir y por eso aumenté un poco de peso y por eso no salí en el estado en que estaba en ese momento. La historia es un poco larga, pero para que se comprenda qué hacen en la cárcel, a otros se lo hacen peor que a mí. Repito, han llegado en los últimos meses a la violación contra los presos que les resulta molesto como una manera de llevarlo a un estado de desesperación que puede incluso llevar al recluso al suicidio, con tal de hacer que su rebeldía termine de una manera definitiva. En medio de esa situación, un minutito. Also einmal die Situation in den Gefängnissen, ich subsumiere das mal. Die Qualität an Essen ist, ja, eigentlich lässt sich es nicht mehr mit Essen beschreiben. Was er gezeigt hat, sind das ist eine Mischung aus Fleischabfällen, die die Gefangenen bekommen, die gesteckt werden mit Innereien und mit Mehl. Am ersten Tag, und das sind Abfälle, die zum Beispiel aus den Hotels und aus anderen Restaurants, kommen, die dann im Gefängnis zugeführt werden. Am ersten Tag ließe es sich noch essen. Es sei zwar eine schlechte Qualität, aber es sei essbar und man kann sich damit ernähren. Aber ab dem zweiten Tag
stinkt es, wird immer schlimmer und nach mehreren Tagen riecht es verrottet und es wird den Gefangenen zum Essen vorgesetzt. José Daniel Ferrer hat sich dem verwehrt. Er hat gesagt, das ist kein Essen, was ich zu mir nehmen werde. Ich verweigere diese Essensaufnahmen. Und im Zuge dessen wurde er ja, mit massiver Gewalt von anderen Gefangenen dazu gezwungen zu werden, dass er dies esse und dass er auch die Gefängnisuniform trage. Auch dem hat er sich verwehrt. Er war 4-mal im Gefängnis zu Beginn einer Gefängnisperiode, wog 98 Kilo in 6 Monaten, verlor er 30 Kilo. So stark hat er Gewicht verloren aufgrund der mangelhaften Ernährung. Ja, dann wurden mehrere Gefangene zu ihm zu ihm gebracht, die ihn überzeugen sollten. Normale, reguläre Gefangene, keine politischen, die ihn dazu bringen sollten, doch dieses Essen in Anführungszeichen zu sich zu nehmen, weil natürlich das Regime nicht möchte, dass jemand im Gefängnis stirbt. Sie haben natürlich kein Interesse daran, dass es Solidarität für einen politischen Gefangenen gibt. Diese 5 oder die 2, die am Anfang da waren, konnten ihn nicht dazu bringen. Dann kamen 6 weitere. Sie haben aber auch selber es nicht geschafft und hatten keine Kraft, ihn dazu zu bringen, weil sie keine Gründe gegen ihn hatten, weil er sogar Verwandten von ihnen aus dem Land in anderen Situationen geholfen hat. Er sagt, diese Menschen kamen ihm nicht menschlich vor. Diese waren so gezeichnet durch den Horror, dass sie ihm eben nicht menschlich vorkamen. Ja, es kam dazu, dass am Ende 13 weitere Gefangene ihn versucht haben zu zwingen, dieses Essen zu sich zu nehmen. Dann kam es seinerseits zu einem Hungerstreik von 5 Tagen, wo ihm am Ende auch alle Lebensmittel, die seine Familie ihm bringen konnte, entwendet worden sind durch die Gefängniswärter. Und am Ende nur mit massiver Gewalt durch 8, 9 weitere Gefangene wurde er zwangsernährt, quasi mit einem Schlauch, der in den Mund gesteckt worden ist. Dann wurde ihm eine Flüssigkeit eingeflößt, die auch nach verrotteten etwas gerochen hat. Denn das Gefängnis wollte natürlich vermeiden, dass es eine Solidaritätswirkung gibt, also den Tod eines politischen Gefangenen, sodass sie versucht haben, ihm vor seiner Entlassung noch Kraft durch Lebensmittel einzuhauchen. Dies hat er dann irgendwann ergehen lassen. Es war eine übelriechende Flüssigkeit und er hat irgendwann realisiert, wenn ich mich übergebe, dann werden sie das dem Essen hinzufügen, um es mir dann wieder zurückzugeben. Somit hat er sich am Ende gefügt und hat dann, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, etwas mitgespielt, um einfach den Anschein zu erwecken, dass er jetzt etwas zu sich nimmt. Ja. Genau, und das ist nur das geht vielen Gefangenen so. Das ist nicht nur, dass es geht. Sí. Ja, Ferrer, antes de que digas eso, porque quiero precisar algo aquí, con la Stasi pasó algo que es muy curioso, y es que los oficiales de la policía política que estaban detrás de todo eso, le empezaron a echar la culpa a los oficiales de las prisiones. O sea, la pregunta que yo te hago es decir, en el caso tuyo, ¿qué evidencias tú puedes tener, por ejemplo, de que existe esa relación real, de que no es sencillamente José Daniel Ferrer que está diciendo, bueno, la policía política me hizo esto porque pudo haber sido el capitán Don Cual, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Incluso se culpa. Exacto. La acción dice, a mí me da órdenes de la seguridad del Estado. Y el de la seguridad del Estado después te dice, vinimos a resolver el problema porque nos enteramos. Exacto. No, ellos juegan con eso. Ninguno es culpable, el otro es el culpable. Pero a mí me consta, estoy seguro que en mi caso, y sé que en todos los casos está detrás de la policía política, porque con un preso político desconocido puede ser que el capitán fulano de tal se tome una atribución o decida darle una vueltiza, pero con todo preso político que tiene solidaridad internacional no decide el de la prisión nada si no lo ordena el de la policía política. Exacto. Incluso pueden gritar todo el día abajo Canel, abajo Raúl, abajo el difunto Fidel y no te tocan gritar hasta tanto de la policía política. No da la orden. Incluso lo haces un fin de semana
un sábado, por ejemplo, o domingo, y no aparece de la policía política, a lo mejor no te dan la noticia Hasta el lunes que va. porque no está quien dé la orden. Vienen y dicen, por ejemplo, hice de la misión hoy, y lo oye, no responde, lo de las 6, ellos le llaman 6, Contrainteligencia. el de las 6 no responde. Y entonces le traen un grupito de presos comunes con equipos de música, percusión, tambores y cosas, y montan un escándalo tremendo para que no se oiga. Porque el de la policía política no ha dicho qué hay que hacer contigo. Hasta que el de la policía política no dice, ellos no te hacen absolutamente nada. Sí, yo creo que eso hay que decirlo muchas veces, porque eso es lo que va pasando. Eso está pasando. Geheimdienstoffiziere untereinander oder Gefängniswärter untereinander, die sich natürlich dann gegenseitig sagen, ich habe einen Befehl bekommen. Aber im Prinzip geschieht den politischen Gefangenen eigentlich nichts, wenn nicht auf Befehl des Geheimdienstes, der politischen Polizei, der Geheimdienstbeamten, die Aufträge an die Gefängniswärter geben. Jetzt macht ihr bitte dieses. Das heißt, es kann sein, dass Gefangene tagelang Ende mit den Castros rufen. Es passiert nichts, aber dann passiert auf Befehl eines Geheimdienstbeamten dann entsprechend die Gewalt gegen Gefangene. Das nur in aller Kürze. Genauso wie in der Straße. Genauso, genau. Das war der Hintergrund der Frage, ähnlich wie bei der Straße damals, dass auch die Befehle dann erteilt hat und dann die ausgeführt worden sind. Aber in der Straße. Noch kurz was. Ja. Wie ist das mit den Frauen im Gefängnis? Como es con las mujeres en las cárceles. El mismo trato, la misma violencia, la misma represión. Todo depende de la postura del preso político o la presa política. Si es firme, si protesta contra la injusticia, la misma violencia, las mismas sanciones, las mismas torturas. De la única forma en que no se ensañan en contra de la mujer prisionera política o del hombre preso político es que acepte lo que ellos llaman reeducación, que vas a insertarte en todos los programas ideológicos que ellos imponen y vas a asumir que te equivocaste, que no debiste haber protestado o haberte manifestado, que estás arrepentido y que la revolución es magnánima y buena, que el equivocado eres tú. Pero eso no te libra del hacinamiento, eso no te salva del hambre, eso no te salva de los insectos, de la insalubridad, de la falta de agua potable, lo vas a sufrir igual. Pero por lo menos no van a estar constantemente ordenando a los militares que te golpeen o buscando delincuentes comunes para que te golpeen. Ahora pasa otra cosa, que le pasa generalmente al preso político que se somete. Ahora, el delincuente común abusa de él no porque lo mandan, sino porque lo ve con muy mala, es decir, lo ve como un cobarde. Ahora le roban y le hacen cosas, pero no porque lo mandó la policía política, sino porque te ve un cobarde. Incluso me lo decían, yo tenía que decirle, oye, no, pero no lo hagan, está bien, un ser humano, no aguanto más. Decirme a mí, por ejemplo, como que, viste, le hice tal cosa a fulano porque es un cobarde, porque es un traidor, buscando como que yo aprobase eso. Y entonces ahí explicarle, no, mira, el hecho de que se haya doblegado no significa que debes abusar de él. Incluso me miraban como diciendo, pero si lo que estoy es poniéndome del lado tuyo y estoy castigando a un débil, a un cobarde, a un flojo, ¿no? Pero hasta eso hay que estarlo combatiendo siempre, porque es un mundo donde las arbitrariedades, las injusticias, la violencia se imponen. Es una selva, es una selva. Yo recuerdo, entre tantas anécdotas, una ocasión en que me sacan de una celda en solitario en la prisión de Camagüey y me llevan, estoy hablando de mis primeros 8 años de prisión, pero fue la primera vez que choqué con aquello. Pero luego entendí que así funciona la mentalidad del régimen respecto al mundo, respecto a Europa, respecto a América Latina, respecto a Naciones Unidas, la misma mentalidad de este ejemplo que voy a poner. Me sacan de la celda en solitario después que llevaba ya primero 1 año y 3 meses en celda en solitario en Río, y llevaba 1 año y 1 mes en celda en solitario en Camagüey. Y me sacan porque llevábamos 1 año protestando porque no nos daban sol, nos metían en un lugar que decían que era aire libre, pero el sol solo te daba a mediodía porque era tan estrecho y tan alta las paredes que tenía que no llegaba. No llegaba, y el de mediodía es perjudicial, el que te daba. Y como nos negábamos, Juan Carlos Herrera contra y yo a salir a ese lugar, pues tanta denuncia,
un buen día nos sacaron de ahí y nos llevan ahora para un destacamento en colectivo, un colectivo donde habían 80 y tantos presos, para que pudiésemos salir a un patio con esos 82 presos, donde sí podíamos recibir los rayos del sol con horario conveniente. Y el primer día sale un delincuente común con un historial de 3 asesinatos, un individuo muy temido en la prisión, y empieza a ofender con las frases más agresivas, obscenas, indecentes, que uno se puede imaginar, a todos los demás presos. Ahí en esos otros presos también hay otros delincuentes peligrosos que han matado, que han dado puñaladas. Conoce bien eso porque has escrito mucho sobre ese mundo. Conoce muy bien. Entonces, cuando yo voy a salir al patio con aquellos individuos, oigo las ofensas, que no puedo repetir aquí, pero es una cuestión de esencia, que está emitiendo contra todos, y me detengo y miro hacia atrás, yo no salgo en ese rebaño que permite que lo ofendan de esa manera tan fuerte, y dejo que se vayan. Cuando ya todos se van, yo salgo solo, con unos 20 metros detrás, y cuando llego al patio, este individuo se me acerca y me dice, oye, político, eso no era contigo, eso era con todas estas, y vuelve a emitir una serie de groserías y de ofensas impronunciables. Fin del ejemplo de la historia. Ese solo hombre humillaba a 80 más con una facilidad increíble. Pero entre esos que están siendo humillados, hay varios tan peligrosos como él, que están esperando el momento en que a él lo saquen o el momento en que decidan apuñalarlo y eliminarlo, para entonces tomar el trono y comportarse de igual manera. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque ese es el régimen, esa es la mentalidad del régimen cubano. La mentalidad del régimen cubano es que ellos son quienes deciden y controlan todo, y que si la Unión Europea quiere hablar de derechos humanos con ellos, tienen que decirlo en privado para no hacerle caso. No quieren que se lo digan en público. Also die Frage war nach der Situation Frauen in Gefängnissen. Also die haben dieselbe Art von Repression zu erleiden. Es gibt dann einige wenige Unterschiede, und zwar, dass im Vergleich zu den Männern die Frauen nicht mit dieser körperlichen, physischen Gewalt auf Auftrag der Geheimdienste misshandelt werden. Das sei ein Unterschied, das sonst immer auf Befehl der Geheimdienste geschehe. Und dann jetzt ein anderer Aspekt, den er erwähnte, der aber hinzukommt, von gewöhnlichen Gefangenen, die sich dieser Situation bemächtigen und politische Gefangene als Verräter titulieren und diese dann misshandeln. Also, und da hat er jetzt eine eigene erlebte Situation geschildert, in der in Gefängnissen ja, hierarchische Strukturen vorherrschen von gewöhnlichen Gefangenen, die dann systematisch die politischen Gefangenen verbal attackieren und körperlich auch tätig werden. Genau. Andere Gefangene würden dann darauf warten, dass einer irgendwann nicht mehr lebt, um seine Position zu übernehmen. Und das ist natürlich auch Strategie des Regimes, darauf zu setzen, dass die gewöhnlichen Gefangenen sich gegen die politischen Gefangenen erheben. In Anbetracht der Zeit und dadurch, dass es jetzt schon ein paar Fragen gibt und wir heute eine ganz unkonventionelle Konferenz hier haben, was auch wunderbar ist, würde ich gerne jetzt einfach erstmal weitermachen und jeden bitten, sich sehr kurz zu fassen. 2, 3 Minuten, die wichtigsten Punkte. Como ya estamos con el tiempo un poco tarde, quisiera continuar. Gracias, José Daniel Ferrer. Quisiera continuar con nosotros, 2 a 3 minutos cada uno, porque ya estamos con poco tiempo. Valerio, un momentico, sí, porque me da un poco de pena también. Ella hace esa pregunta porque el PEN Club Internacional está llevando una campaña bastante grande por María Cristina Garrido. Y entonces, o sea, por eso ella hace esa pregunta. Un detallito que quería hacer. Solamente. Ja, auf jeden Fall auch. War sehr schwierige Situation. Ja. Wir möchten heute noch einen kleinen anderen Aspekt zeigen. Wir machen mit Diana Luna weiter. Vamos a continuar con Diana Luna sobre la situación, porque el régimen en Cuba no solamente es un peligro para los cubanos,
pero también para otros en el mundo. Das kubanische Regime ist nicht nur eine Gefahr für die Kubaner auf Kuba, sondern auch für Menschen weltweit. Darüber wird Jana Luna sprechen. Und konkret geht es um die Beteiligung von kubanischen Söldnern im Krieg, im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. O sea, les voy a hacerlo primero en alemán y después voy a ir en español. Sí. Es ist so, dass die Verbindungen zwischen das kubanische Regime und Russland und ehemalige Sowjetische Union sehr klar sind. Viele davon haben eigene Erfahrungen gesammelt. Und trotzdem ist es so, dass jetzt mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine gibt es eine Verbindung ganz konkret über, dass das Regime vermietet junge Männer, die Interesse haben und die vor allem in einer sehr, sehr schwierigen Notwendigkeitslage sich befinden. Die verbinden das durch unterschiedliche Wege. Eins davon ist durch diplomatische Mitarbeiter, die in der Botschaft in Belarusland tätig sind. Wir suchen immer junge Leute, die zwischen 18 und 20 Jahre alt sind, die auf dem Land wohnen. Und die versprechen die mit unterschiedlichen Sachen. Eins davon ist, die sprechen dich im Russland sich beim Arbeiten in Bezug auf also Aufbauarbeiten zu arbeiten und die versprechen dich 2000 US-Dollar. Das ist in Kuba eine Menge Geld, 2000 Dollar monatlich. Und sie suchen genau junge Männer, die auf dem Land wohnen, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind. Das ist etwas, das wir in Zusammenarbeit, die Friedrich-Naumann-Stiftung in Zusammenarbeit mit Ciudadanía y Libertad von Carolina Barrero zusammen untersucht hat, auf Bitte vor allem von der ukrainischen Regierung, weil sie plötzlich gemerkt haben, wir haben hunderte kubanische Gefangenen und wir wissen nicht, was treibt ein kubanischer junger Mann in Russland. Und dieser Bericht sagt, ich will nur 2, 3 Daten sagen, dass vor allem diese kubanischen jungen Männer leben durchschnittlich 150 Tage, wenn sie schon im Krieg sind. Das ist, also sie werden geschickt, sie werden ganz gezielt geschickt im Gefängnis. Sie wissen, sie werden nicht mehr als diese 150 Tage überleben. Viele Familien davon wissen wenig. Mittlerweile ist schon in Kuba bekannt, das war Ende des Jahres, wo es ein bisschen was Neues war. Und es ist etwas, was die Bundesregierung weiß über diese Lage mittlerweile. Für die Amerikaner waren die Ersten, die das wussten. Und das ist ein Beispiel, das zeigt, dass klar, Kuba ist eine kleine Insel, aber was Kuba da vermittelt, ist schon eine Gefahr für Deutschland. Also die Europäische Union kann nicht so weiterhin mit einem Abkommen, ein politisches Abkommen für Dialog und Kooperation weiterzumachen, wenn wir haben ein Regime, der eine direkte Verbindung in der russische Krieg hat. Und das ist etwas, das kam schon in den Nachrichten, schon am Anfang des Jahres, aber es ist nicht genug. Und natürlich, wir können viel mehr reden über die Gefahr, die Kuba hat für Lateinamerika, aber die Gefahr, die Kuba indirekt hat für Europa, ist da. Und das, glaube ich, sollen wir mehr in Anspruch nehmen, nicht nur in Bezug auf Menschenrechte, sondern auch in der Einfluss, der China und Russland hat in der Insel. Das will ich nur hier so belassen. Y lo quiero decir muy rápido en español. Creo que la Unión Europea no está del todo consciente, en parte es ignorancia, en parte es falta de una voluntad política, de que una isla como Cuba tiene un peligro para Europa. Podemos hablar sobre los peligros para América Latina, pero el peligro indirecto que tiene para Cuba es a través del reclutamiento de soldados y sabemos que el régimen está tan detrás. Lo sabemos porque sabemos que hay diplomáticos en la embajada, por ejemplo, cubana en Bielorrusia, que son los que hacen todo este reclutamiento específico, jóvenes entre 18 a 20 años, sobre todo jóvenes de provincia, y los traen a 60% de los que traen con la promesa de que van a ser partícipe en trabajos de construcción. Les prometen 2.000 euros mensuales y lo que les ofrecen, y al final lo que ellos obtienen es una vida de 150 días que logran sobrevivir en la tierra. O sea, realmente los llevan a la muerte. Y es algo que se habla muy poco y creo que ahora es parte del juego que tiene en las negociaciones sobre el acuerdo de cooperación política y diálogo
en Bruselas, de que este es un régimen, que es un régimen cómplice. Entonces no se puede tratar a Nicaragua de una forma diferente y a Cuba de otra forma. Si la Unión Europea quiere congruencia, debería de comenzar por este acuerdo político que sabemos que beneficia directamente al régimen, no a la sociedad. Muchas gracias, Diana Luna. Vielen Dank, Diana Luna, für das wichtige Statement zur Unterstützung Kubas im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich möchte jetzt weitermachen mit Javier Larrondo Calafat von Prisoners Defenders. Quiero continuar con Javier. La organización Prisoners Defenders hace análisis mensuales sobre la situación en Cuba. Y mi pregunta es cuántos son los números de presos políticos hoy en día, cuál es la situación comparada con antes, cuál es cómo se está desarrollando, más para arriba, más para abajo, y cuál es uno de los el contacto con las Naciones Unidas que han tuvido acerca de los casos que ya estuvimos hablando una vez. Y cuál, y la última cosa, qué es lo que deberían hacer o qué es lo que ya han hecho los gobiernos europeos hacia la situación en Kuba. Prisoners Defenders veröffentlicht monatlich Berichte über die Situation auf Kuba. Darüber wird jetzt Javier Larrondo berichten. Die Entwicklungen skizzieren, ob es eine positive oder eine negative ist. Und auch einordnen, inwieweit Entscheidungen und Maßnahmen der europäischen Regierung gegenüber Kuba erfolgt sind und wie man die einordnen kann. Ok, Valerio, muchas gracias. Pues en primer lugar, en Cuba desde el 11 de julio ha crecido de forma exponencial el número de presos políticos. Antes del 11 de julio hablábamos de entre 130 y 150 presos políticos. En torno a 3, 5, 6, 4 presos políticos nuevos cada mes. Ahora estamos hablando de cifras de 1.260 prisioneros políticos. Cada mes está creciendo de manera que el mes pasado fueron 23, el mes anterior fueron 44 nuevos y el mes anterior fueron 28 nuevos. Estamos rompiendo los récords que ya teníamos para 2025. Todo esto se debe a que la represión en Cuba se ha horizontalizado. Ya no atacan a la oposición ni a la disidencia. Atacan a cualquier ciudadano cubano desafecto o que se queja o que requiere servicios básicos que desde hace muchos años faltan en Cuba. Por ejemplo, la electricidad. Los apagones no son de ahora, son de hace muchos años. La libertad de expresión en los artistas, en todos los colectivos, es algo que falta de siempre. Este creciente clamor de la población cubana se tuvo una represión máxima en 2021, el 11 de julio, y la población entera se dio cuenta de que ya no estaban gobernados por un gobierno ineficiente de viejos que no sabían cómo gobernar el país, sino que se dieron cuenta progresivamente de que lo que les gobernaba era una mafia criminal. Ese 90% de la población que hoy en día está en contra del régimen y le tiene terror por el terrorismo de Estado en Cuba, ese 90% que quiere hablar, cuando intenta hablar, son acusados, son detenidos, son citados, son amenazados y posteriormente procesados penalmente y llevados a prisión. De ahí las cifras que tenemos inmensas de represión. Me preguntabas con respecto a la posición europea. Para ser breve, Valerio, porque no tenemos mucho. La posición europea, digamos que se puede comprender desde el punto de vista de quien no conoce la realidad cubana, que quiera emplear el diálogo para tratar de buscar un cambio. Y eso es muy loable. Pero cuando te enfrentas a la realidad de un régimen comunista, como es el cubano, los polacos, los checos, los lituanos, países bálticos, balcanes, conocen perfectamente que no es el diálogo
lo que trae la transición, sino que es la firmeza. Estamos hablando de un régimen que está sostenido por una banda criminal que está detrás de Gaesa, que es quien sostiene todo el Estado y el aparato represor, con miles y miles y miles de millones de dólares en el extranjero, cuando estamos hablando de que el turismo en Cuba apenas genera 1.000 y pico millones de dólares al año. Estamos hablando de que Gaesa tiene 18.000 millones que ya se le han encontrado en el exterior y que Gaesa no está domiciliada en Cuba, sino en Panamá. Estamos hablando de una familia que controla Gaesa junto a un grupo de generales. Y por lo tanto no es el diálogo lo que va a traer ante esa roca, no es el diálogo. La Unión Europea ya sabe que el diálogo no ha funcionado. Bien, entonces es el momento de estar con el pueblo de Cuba. ¿Qué quiere el pueblo de Cuba? El pueblo de Cuba no puede salir de la situación porque están atados de pies y manos. No tienen capacidades, son pobres, tienen que dedicarse cada día a ver qué comen y qué beben. No tienen nada. Y mientras tanto son reprimidos más que nunca. No pueden ni siquiera alzar su voz para pedir los mínimos servicios. ¿Qué necesita el pueblo de Cuba? Apoyo contra ese régimen, firmeza contra ese régimen. Y si el gobierno americano ilusiona al pueblo de Cuba hablando de una intervención para cambiar el régimen, y es una realidad, lo vivimos todos los días, todos los que estamos aquí, que trabajamos, que somos cubanos y trabajamos con el pueblo de Cuba, sabemos que el pueblo de Cuba está muy ilusionado con una intervención, porque es la única salida que los pobres tienen ante la muerte que viven cada día. Bueno, pues lo que tiene que hacer Europa es ponerse de parte del pueblo cubano, emplearse firmemente y unirse a toda acción que con firmeza pueda traer la democracia. Y unirse a las iniciativas estadounidenses para construir, quizá matizando, bien, pero para construir un cambio de régimen en los próximos meses. Eso es lo que espera el pueblo de Cuba y eso es lo que esperamos las organizaciones que nos dedicamos a transmitir la voz del pueblo. Gracias, Javier. ¿Quieres dar la misma charla en breve en inglés? No voy a ser capaz. No soy tan buen traductor. Eso lo dije de sentimiento y volver a sentir lo mismo va a ser difícil. Voy a hacer una breve Zusammenfassung. Also, die genauen Zahlen kann man auch nachlesen. Die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber sehr wichtig sei, und er hat das Beispiel gemacht, die baltischen Staaten, also die wissen ganz genau, dass Dialog nicht zum Wandel führt. Oder anders gesagt, dass um Wandel haben zu wollen, der Dialog nicht reicht und nicht das richtige Mittel ist, sondern Entschiedenheit. Und diese Entschiedenheit ist eben die eher von Seiten Europas vermisst. Bisher hat man gesehen, dass Dialog eben nicht zu den Ergebnissen führt, die man sich wünscht. Ja, dann, was bedeutet das Regime in Kuba? Hinter dem steckt der Komplex Gaesa, ein industriell, politisch-wirtschaftlicher Komplex mit mehreren Millionen von US-Dollar, die im Ausland liegen, kontrolliert von einer Familienstruktur zusammen mit kubanischen Generalen. Und es ist also ein Riesenkomplex, die sich bereichern und die da natürlich den politisch-militärisch-industriellen Komplex zusammenhalten und davon profitieren. Ja, was bleibt der EU übrig? Und das sei eigentlich nur das kubanische Volk zu unterstützen, die keine Möglichkeiten haben, um sich zu wehren, die keine Instrumente haben, die jeden Tag versuchen zu überleben. Diese seien es, die Unterstützung brauchen und die Entschiedenheit. Aktuell ist auch eine militärische oder eine Intervention durchaus Gegenstand, mit der man aktuell tagtäglich auch rechnen muss. Es ist also nicht mehr ein fernes Unterfangen, wie man in Venezuela gesehen hat. Das ist etwas, was passieren kann. Und vor dem Hintergrund sei es auch wichtig, dass Europa sich mit den US-Initiativen zusammentut, um entsprechende Szenarien für einen solchen Fall
zu besprechen und das eben nicht den Amerikanern zu überlassen alleine. Da ist die Rolle Europas wichtig, darauf einzugehen. Genau, das ganz schnell. Wenn ich jetzt vergessen habe, noch was gut zusammengefasst, Dankeschön. Ja. Sí, hay que decir algo, por ejemplo, esos 18.000 millones ahora ya están actualizados. Ahora mismo Marco Rubio acaba de decir que ya son 20.000 millones que tienen ubicados, pero hay que añadir algo. Hay 68.000 millones que han sido estafados de brigadas médicas. Es decir, eso también es algo que hay que decir, que ya está denunciado y que se le está pidiendo cuentas a Gaesa. 68.000 millones de euros en un país que ha invertido en los últimos años un 0.1% en salud y sin embargo un 45% en hoteles y turismo. Es decir, es algo que es muy claro. Zusätzlich zu den 20, das sind inzwischen auf 28.000, das ist 20 Milliarden Dollar. Und da hat noch nicht hinzugerechnet die Erlöse oder die durch den Einsatz der medizinischen Brigaden im Ausland auch eingesammelt worden sind. 0,1% wahrscheinlich entweder dessen oder des Bruttoinlandsproduktes werden in Gesundheit investiert und 45% in Hotel und Tourismus, die natürlich dann Devisenbringer sind für das Privatstaat. Bueno. Nee, nicht gut, aber ich werde fortführen hier im Programm. Mit uns dabei ist auch noch Legren Vélez, Vorsitzender des Vereins Menschen de Cuba und ja, also auch ein typischer Vertreter der deutsch-kubanischen Zivilgesellschaft. Also wir haben hier verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen, aber er hier konkret Deutsch-Kubaner, sowie auch Luis Florida Conte, der politische Gefangene, dessen Freilassung weltweit gefordert wird und Javier insbesondere auch sehr stark involviert ist, viele andere von uns auch. Legren, von deiner Perspektive, wie siehst du die Entwicklung in Deutschland? Versteht die Politik, was getan werden muss? Und was können wir noch tun, um die Politik und die Menschen hier noch besser darauf hinzuweisen? Wir haben eben gehört, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der ist hier präsent. Aber die Situation in Kuba ist vielleicht noch nicht so präsent. Was kann man da tun? Wenn ich zunächst einmal auf Deutsch spreche, mal ist. Wir leben 67 Jahre kommunistische Diktatur. Wir leben in diesen 67 Jahren mit der Diktatur, leben wir auch Geschichte der deutschen, der kubanischen Regierung, die es geschafft hat, die kommunistische Regierung es geschafft hat, in diesen 67 Jahren ein eigenes Bild darzustellen und ein eigenes Bild zu verkaufen. Ja. Dieses Weltbild, das sie einfach verkauft haben, dringt bis ins unsere Grenzen, dann insbesondere im deutschen Parlament, wenn wir sehen, dass einfach der Bundestagsvizepräsident vor wenigen Wochen sich mit der kubanischen Vizeaußenministerin trifft, um entsprechend auch diese Botschaft einfach entsprechend auch weiterhin verbreitet. Und wir sehen hier auch im Hinblick darauf, wie die USA sagt, dass Kuba eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Es ist nicht nur das, also auch für Europa. Und wenn hier im Deutschen Bundestag 2 ehemalige Spione reinmarschieren können und einfach die für die USA standesamtlich verurteilt wurden für Spionage und dafür verantwortlich sind, dass Menschen in Kuba jetzt gestorben sind, diese 4 Piloten aus Hermanos Alfrescate, die gestorben sind, die sind auch hier in den Deutschen Bundestag passiert, bestimmte Rassal. Und so sieht man einfach, wie wir als deutsch-kubanische Zivilgesellschaft entsprechend auch das entgegentreten müssen, dass wir einfach diese Geschichte auch mit den Zahlen, Daten, Fakten konfrontieren müssen, um die Politik, die Bevölkerung, auch die Menschen, auch den vielen deutschen Touristen, die einfach sich so einen Urlaub in Kuba wünschen wollen, dass wir das einfach entsprechend also auch mit der Wahrheit konfrontieren, mit den Fakten konfrontieren. Wir haben hier über politische Gefangene gesprochen, wir haben hier über die Gräueltaten in der spanischen Staatssicherheit, wir haben hier
über den Tod unserer Jungs. Es sind unsere kubanischen Jungs, die an der Front mit der Ukraine sterben, an der Ukraine sterben. Und wir würden einfach mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement das einfach in die breite Gesellschaft hier bringen, insbesondere auch in die deutsche Politik, dass sie verstehen, dass wir es hier nicht haben mit einem harmlosen Regime, sondern wir haben ein brutalen kommunistischen Regime, der einfach am 1.1.89, damit will ich einfach kurz zusammenfassen, 1.1.89 hat Fidel Castro zum ersten Mal gesagt, Sozialismus oder Tod. Und genau vor dieser Wahl steht uns die Regierung, die einfach auf Kontinuität beharrt und uns Menschen vor die Wahl stellt, uns Kubaner vor die Wahl stellt, entweder wir leben Sozialismus oder wir sterben. Und die Erschöpfung der Kubaner heute, die millionenweise ausgewandert sind, die Erschöpfung der Kubaner jetzt massiv unter den Stromausfällen, unter Krankheiten, die stellen sich einfach vor diese Fragen und sagen, nein, wir wollen nicht sterben. Und wenn es sein muss, dass die US-Regierung mit einer gezielten chirurgischen Militäroperation das Ganze ein Ende bereitet, dann freuen sich auch manche Kubaner innerhalb Kuba, freuen sich schon darauf, dass es einfach das Ganze ein Ende hat. Denn sie wollen nicht sterben, so wie es einfach Fidel Castro vorgeschrieben hat und bis heute Bestand hat. Das wollte ich einfach sagen. Und wir als kubanische Zivilgesellschaft wollen uns entsprechend auch engagieren. Wir wollen auch diese Zukunft, die bevorsteht, denn es geht hier um die Demokratie. Und die Demokratie, die wir für Kuba haben wollen, nehmen wir als Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, die einfach aus zwei grausamen Regimen, das Nazi-Deutschland und die DDR, aus diesen eine Demokratie, eine standfeste Demokratie, wollen wir entsprechend daraus lernen und bitten auch der Bundesregierung entsprechend das auch mit zu unterstützen, jetzt in dieser kritischen Phase, wo das Regime zu Ende geht, dass sie sich nicht mehr über wirtschaftliche Interessen engagiert und fokussiert, sondern auf den Aufbau basisdemokratischer Strukturen und ein besseres Leben für die Kubaner. Ich möchte etwas ganz Kleines auch ergänzen, eigentlich. Vielleicht auf Spanisch, damit José Daniel versteht, dann kannst du zusammenfassen, Valerio. Es muy importante que se sepa que la oposición en Europa, porque bueno, en los Estados Unidos hay toda una historia que conocemos, pero aquí en Europa se ha producido en los últimos 20 años, y Javier es parte, también lo sabe, una tremenda cohesión con todos los problemas que tenemos. Es incómodo decir todas las dificultades que tenemos dentro de la oposición, pero a pesar de eso es importante que se sepa el Parlamento alemán y cada opositor en sus países que la oposición cubana está organizada y que tenemos Chile, o sea, tenemos metas concretas. El 18 y 19 de febrero nos reunimos con Mike Hammer, como tú seguramente sabrás, en Madrid, y ahí es impresionante los proyectos que se presentaron. O sea, ich meine damit, dass die kubanische Opposition ist hier in Europa über USA ist eine Frage, die mich nicht direkt betrifft, aber genau. Aber hier in Europa sind wir miteinander auch verbunden und organisiert und mit konkrete und stabile Projekte, sehr argumentierte Projekte, sehr tiefsinnige Projekte und sehr bewusst über die Situation und wie diese Transition stattfinden soll. ¿No? Nicht das? Sí, sí, por favor. Sí, sí. En español, que yo... Sí, por favor. Vale. En Alemania, de 36.000 cubanos, casi 40. En alemán. Suponemos que esa gran mayoría está cansada, está harta, por eso miramos, y están presentes y están transmitiendo ese mensaje a la población alemana, también a los políticos alemanes, que es muy importante que esos 67 años de dictadura, esa narrativa tergiversada, violenta, que ha blanqueado la dictadura durante estos 67 años, que se vaya revertiendo. Es el trabajo que estamos haciendo de aquí.
sociedad civil, no solo la Asociación Benchi Cuba, también tenemos la Asociación Patria y Vida, que está radicada en Dresde, trabajamos muy cohesionados, estamos muy unidos, y a partir de ahí ya estamos organizando a nivel europeo, como él dice Ares, y en ese sentido estamos buscando vías, canales, fuerzas para influir en la política, impedir que ocurran hechos lamentables como ocurrió hace semanas pasadas, que el vicepresidente del Parlamento alemán se reunió con la vicecanciller de Cuba, dándole el blanqueo total a la dictadura comunista, o como ha ocurrido años pasados, que espías condenados por el gobierno de los Estados Unidos, por la justicia americana, que se paseen por los salones plenarios del Parlamento alemán, un panteón de la democracia, que esas personas se paseen por aquí como Pedro por su casa, como se dice en cubano, gracias a que todavía la política alemana no reconoce o no quiere ver, muchos en la política alemana no quieren ver que Cuba es una dictadura brutal. Y para terminar, quería resumir en español que el 1 de enero de 1989, en vistas a que se sabía que el muro de Berlín iba a caer, Fidel Castro nos puso a nosotros, a los cubanos, la disyuntiva. La disyuntiva era socialismo o muerte. Y ese socialismo o muerte siguió durante todo el periodo oficial, durante esos tiempos de que hubo bonanza con el petróleo venezolano, pero ya a partir de 2018, con la llamada continuidad, siguió siendo socialismo. Y hoy día los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, estamos hartos de que nos pongan entre el socialismo o la muerte, y como nosotros no queremos morir, ya muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar de que sí, la violencia tiene que aplicarse, que se aplique en medida necesaria, que se aplique la violencia para salir de ese reino y que la mayoría de los cubanos puedan vivir en libertad, en prosperidad y fundamentalmente no vivir en las condiciones tan brutales que están viviendo ahora, sino que queremos, y eso es lo importante que tenemos que saber. Hay una cosa, yo, por ejemplo, aprovecho que está José Daniel aquí y que está Ares también, y es el hecho de que en Europa, tú lo sabes por larga trayectoria, la oposición cubana ha existido desde hace más de 40 o 50 años. Es una larga trayectoria. Aquí en Alemania ha habido, y yo recuerdo cuando nosotros llegamos a este país y empezamos a hacer cosas, éramos 2 o 3 personas. Hoy, Legren lo podrá decir también, ya hay muchas más personas que se están vinculando, cubanos que han perdido el miedo, etcétera. Pero falta algo, José Daniel, y es lo que hablábamos ahorita Legren y yo, es tender fuentes y canales de comunicación, no unidad, porque unir a los cubanos, tú lo sabes mejor que yo, es terrible. No unidad, sino tender puentes entre aquel lado del mundo y este lado del mundo, sabiendo que acá hay proyectos que están trabajando muy seriamente, que están logrando muchos cambios. Es decir, yo en lo personal, quienes me conocen saben, yo llevo ya casi 20 años trabajando con la alta política alemana y de la Unión Europea, y lo que he notado, la Rondo no me va a dejar mentir, es que no es que no sepan que Cuba es una dictadura, lo saben perfectamente, pero se resisten por lo políticamente correcto a darle un nombre real y a enfrentarse. Eso por un lado, y por el otro lado, toda la manipulación que las distintas izquierdas están haciendo en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales a favor de blanquear, como tú bien dices, la dictadura. Para eso, la única opción es nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo, esa labor de zapa, cada uno de nosotros, pero José Daniel, que existan esos puentes entre aquella parte del mundo y esta parte del mundo. Creo que es un momento importante para lanzar, digamos, una plataforma que cree el canal en la diferencia, pero creo que es importante de cara a lo que está pasando ahora con Cuba y al cambio enorme que nosotros vemos hoy en la Unión Europea. No creo que eso es importante que lo... Pero yo quiero añadir, perdónenme que meta la cuchareta, Entschuldigung, dass ich immer was vergessen habe, weil ich bin schon seit
Ende der 80er Jahre in Moskau, in Russland. Da wurde ich, voy a decirlo en español porque no me conoce. Yo estoy desde el 87, me fui a estudiar a Rusia y ahí me expulsaron del país. Así que llevo más de 35 años en esta migración y en el activismo político. Entonces, a lo que me quiero referir son a dos aspectos importantes. Primero, la financiación. Aquí se hizo Berlín Opus Cuba, todo el mundo lo conoce, lo vio por las redes, fue algo masivo y llenamos las calles y la embajada y la no sé qué, como nunca antes, 500, 600 personas. En Vergleich, como se dice, en comparación con la cantidad de cubanos que hay aquí en Berlín, eso no es nada. Eso por una parte. Y lo mismo, así mismo se comporta en todas partes, allá, en Bayern, en Dresden, etc. El peligro es que cuando tú haces una manifestación, ahora vino la Aleida Guevara, 10 cubanos allí, y entonces no sé qué, eso es caldo de cultivo para la dictadura, para el propio parlamento, que no, los cubanos no están, no sé qué. Entonces, el aspecto financiación, para que nosotros podamos avanzar, porque nunca lo logré, porque era cosa de nuestro bolsillo, los que mejor aportaban o podían aportar, etcétera, hay que ver la pregunta de financiación, hay que resolverla. Y la otra cosa es andar a la ofensiva, algo que Diana y yo hemos hablado mucho, algo que tú has dicho desde tiempos inmemoriales, es buscar las vías. Nosotros somos artistas, ¿no? Ahí hay una vía segura. Ahora mismo estoy poniendo una obra de teatro que habla de Cuba, del exilio, de lo que tú quieras. No que ahora tenga que ser el teatro, lo que sea, conciertos, actividades que atraigan, porque tenemos que pasar a la ofensiva, porque ellos sí están en la ofensiva. Y entonces nosotros en ese sentido estamos de verdad con la pijama puesta todavía. Entonces son esos dos aspectos que si nosotros, sé que es pesado decirlo, sé que es incómodo, seguramente no soy la primera que lo dice, pero si no lo consideramos y si no trabajamos en esa dirección, nada, es bueno. Sí, estamos tan dependientes de los Estados Unidos. Gracias por todos que compartieron. Y ya, a esta hora ya como tenemos 1:20 con nosotros, yo quisiera terminar ahora con la rueda oficial. Y como cada de nosotros tiene más planes para hoy, tenemos algunas cosas para ir. Quiero terminar aquí, weil wir jetzt jeder unserer weiteren Pläne haben und wir noch weiter müssen. Jeder individuell würde ich gerne an dieser Stelle das beenden. Aber im Anschluss, wenn es gleich noch direkt Fragen gibt, das gerne direkt im Bilateralen einfach besprechen. Wir können auch gerne noch die Leute hier sitzen bleiben. Nur an der Stelle würde ich gerne einmal allen danken, insbesondere der Evangelischen Allianz, für den Ort hier, für die Unterstützung und alle, die hier mitgewirkt haben. Dankeschön. Wir von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte sind auch schon seit Jahren dabei und hoffen natürlich, dass sich hier in Deutschland und Europa etwas verändert, wo viele dafür kämpfen. Vielen Dank. Danke auch für Ihre Erkenntnisse. Danke euch auch.